Lleva año y medio como presidente de las Cortes. Desde su experiencia, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del Parlamento de Castilla-La Mancha? Como fortaleza diré que las tres fuerzas parlamentarias, las tres fuerzas que obtuvimos representación en la Cámara, el PSOE, el PP y Ciudadanos, somos partidos políticos que creemos en el sistema constitucional, en el sistema parlamentario y en el sistema autonómico. Y eso hace que, a pesar de que haya discrepancias, que lógicamente las hay, pero nos movemos dentro de las coordenadas del tablero natural de la política, tanto nacional como autonómica. Yo creo que eso es muy positivo y la verdad es que nos podemos entender, francamente creo que nos podemos entender. Las debilidades, pues quizá no sea yo el mejor para hablar de las debilidades, dado que soy el presidente de la Cámara, pero a mí me parece que hay algunos ajustes que deberíamos hacer en la ley, vamos, fundamentalmente porque el reglamento se ha reformado bastante de la Cámara y lo tenemos bien ajustado a todo lo posible, pero si evolucionásemos hacia un estatuto que permitiese una mayor agilidad en algunos momentos, pues también creo que sería positivo, una mayor agilidad normativa. Pero en términos generales yo estoy satisfecho, creo que el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha tiene muchas fortalezas, somos el más austero de toda España, somos el segundo que tiene menos diputados, somos el que tiene menos funcionarios, por tanto somos el más económico para nuestros ciudadanos y ciudadanas y además tengo que decir que en términos generales el clima que se respira aquí es amable, es considerado, es respetuoso, en coherencia con la sociedad de Castilla-La Mancha. Número de escaños, distribución, medios y recursos para grupos. ¿Deben blindarse todos estos temas, no en el reglamento, sino en el Estatuto de Autonomía? Es decir, blindar el poder, uno de los poderes de la comunidad autónoma, el poder legislativo, y la estructura y el funcionamiento dentro del Estatuto de Autonomía, que evite en un momento determinado un capricho o una estrategia del partido dominante, a lo mismo. Bueno, yo creo que el Estatuto tiene que fijar las características esenciales de lo que luego es la ley electoral. Como la Constitución establece los parámetros generales de la ley electoral general, de la LOREG, que luego lo desarrolla. En el año 2014 se produjo en Castilla-La Mancha, en España, un hecho insólito. Por primera vez en la historia, con los únicos votos de un partido en su comunidad autónoma y en el Congreso de los Diputados, se produjo una reforma del Estatuto y se hizo a los únicos efectos de permitir un cambio en la ley electoral que perpetuase el poder de Cospedal en la región. Eso fracasó porque no solamente se frustró una dinámica parlamentaria en todas las comunidades autónomas de que casi todas las reformas vienen consensuadas de origen, sino que no fue consensuada en destino, en el Congreso solamente la votó un partido y encima no sirvió para que aquel que había cambiado la ley para intentar perpetuarse, pues se consiguiese la victoria electoral. ¿Qué nos enseña eso? Que es un modelo fallido. ¿Debe la próxima reforma del Estatuto, si se produce, considerar estas cuestiones? Creo que sí. ¿Debe ser la prioridad? Creo que no. Creo que es mucho más importante establecer un gran pacto, un gran acuerdo entre todas las formaciones políticas, que es el gran acuerdo de la sociedad a la que representamos, para que aquellos derechos sociales, aquellas políticas de protección pública, aquellos servicios que consideramos esenciales y aquellas políticas territoriales que nos hacen específicos se protejan. Hoy muchos parlamentos autonómicos y muchos gobiernos autonómicos disponen de algunos instrumentos que Castilla-La Mancha no tiene para defender no solamente su identidad, que tiene un valor relativo, aunque yo lo respeto siempre, sino fundamentalmente los intereses de futuro de la región, ¿no? Pues a mí me parece que de la misma manera que Aragón, Andalucía, Cataluña hablan de proteger sus recursos hídricos, pues el próximo Estatuto de Castilla-La Mancha tiene que favorecer una mejor protección de los recursos hídricos que están al servicio, que deben estar al servicio del interés general de nuestra región.
proteger la sanidad, proteger la educación, proteger las políticas sociales para que gobierne quien gobierne, haya unas mínimas garantías de que aquel que necesita un esfuerzo de la solidaridad del conjunto porque no puede pagarse un médico, tenga garantizado el derecho a la medicina, a la salud, por ejemplo. En 2023 se cumple el 40º aniversario de las primeras Cortes electas de la Comunidad Autónoma y a su presidencia le corresponde la responsabilidad de organizar la conmemoración. Quería saber qué trabajos se están realizando ya para esa efemérides, en principio, y luego ya he ido todo. No tenemos todavía diseñada una gran agenda. Hace unos 8 o 9 meses convoqué a los expresidentes de las Cortes, a todos, vinieron todos menos 2 que no pudieron venir, pero se disculparon, para reflexionar con ellos cómo debíamos celebrar los 40 años de parlamentarismo autonómico. De aquello surgieron varias reflexiones que las tengo anotadas y que cuando salgamos de esta situación volveremos a retomar y a impulsar. Una de ellas es que tenemos que ligar la celebración de los 40 años de Parlamento de Castilla-La Mancha, de Cortes Autonómicas, con los 40 años de Estatuto que se producen un año antes. 9 meses antes. Es decir, que tenemos que unir la celebración de los 40 años del Estatuto de Autonomía, que es lo que construye una región que, aunque es un invento, es el mejor invento posible para los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, porque no nos ha dado solamente autonomía, sino que nos ha avanzado en igualdad, nos ha acercado en igualdad al conjunto de la sociedad española. Yo siempre digo que nosotros no nacimos, esto estaba recogido en el espíritu constituyente de las Cortes de Castilla-La Mancha, no nacimos para ser más, pero desde luego para evitar ser menos que nadie, para ser iguales que el resto de los españoles y para seguir construyendo España desde nuestro autogobierno y desde nuestro Parlamento autonómico. Bueno, pues tenemos que unir la celebración de los 40 años del Estatuto de Autonomía, de agosto del 82, por tanto a agosto del 22, con los 40 años de parlamentarismo, desde las Cortes que se constituyen el 31 de mayo del 83 al mayo del 2023. Tenemos que fusionar esos dos elementos y yo creo que en coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, con el Gobierno regional y, por supuesto, con la colaboración de los partidos políticos, es un momento para destacar lo que ha cambiado la región, lo que hemos conseguido, lo que hemos avanzado y también para identificar los desafíos que tenemos para poder abordarlos en los próximos años. Entonces entiendo que la conmemoración va a ser no solo en mayo, no solo en los primeros meses de 2023, sino que arrancaría, sería un proceso mucho más amplio y dilatado en el tiempo, que empezaría con el Estatuto y en agosto del año 82, y que creo que sería antes, ¿no? Unos meses antes, y que culminaría en 2023, que sería todo un año. Sí, teniendo en cuenta además que desde marzo del 23, desde primeros de marzo del 23 hasta junio del 23, esos meses estamos inmersos en campaña electoral y no serán probablemente los mejores para la celebración de eventos, ¿no? Por tanto, tendremos que centrarnos mucho en el segundo semestre del 22 y en el segundo semestre del 23, ¿no? Y a mí me gustaría que los diputados y diputadas que cogen el relevo de esta jornada, de los que estamos ahora, prolonguen la celebración, pero no tanto para celebrar, que también, sino para promover e impulsar los cambios que haya que hacer. Es que nos tiene que servir para poner una mirada a cómo era la región hace 40 años, a cómo hemos ido progresando y mejorando, a qué cosas se han quedado en el tintero, qué cosas se nos han quedado para hacer y, sobre todo, a qué retos y desafíos tenemos como sociedad en el futuro. Yo no creo en los eventos y en las conmemoraciones para la melancolía ni para el recuerdo, sino que nos tienen que servir para sentirnos orgullosos, pero sobre todo para coger impulso. Es decir, que no solo es
un programa de actos, sino un programa de actuación. A mí me gustaría que fuera así. Evidentemente tengo que diseñarlo y presentarlo a la mesa, a los grupos políticos, y ver si tenemos también ese feedback con el gobierno para poder hacerlo todo. Pero yo creo que sería muy bonito el encajar un año de celebración con una suspensión temporal por las elecciones, para respetar lógicamente pues el legítimo juego democrático, donde habrá más discrepancias que unidad. Las elecciones, pero el periodo en el que nos unimos para celebrar 40 años de estatuto, 40 años de Cortes, tiene que estar presidido por la concordia y por el consenso. Lógicamente, por eso haremos un paréntesis para la campaña electoral. ¿Y cree que la pandemia va a permitir llegar ahí? Lo digo porque hoy he leído en un medio que la enmienda de Podemos hablaba estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿31 de diciembre de? 2022. Yo desde luego no creo que se pueda hacer un planteamiento a día de hoy de un estado de alarma tan prolongado. El estado de alarma podría llegar a durar hasta que haya una vacuna que pueda generalizar la protección del conjunto de la sociedad. Confío en lo que nos están diciendo los poderes públicos, no solamente nacionales, sino también transnacionales, la propia Unión Europea, de que en la primavera del próximo año podremos estar ya incorporando sistemas de protección y de vacunación y de tratamiento de manera generalizada. Y mi planteamiento es que el estado de alarma, lejos de ir a más de lo que el gobierno ha programado, lo ideal es que fuese a menos, si las circunstancias lo permiten. Y yo, en ese, ¿cuál sería qué le gustaría a usted hacer o aportar en ese proyecto conmemorativo? De los 40 años del parlamentarismo. Me gustaría hacer varias cosas. En primer lugar, me gustaría contribuir a que haya una mejor conexión y comprensión por parte de la sociedad del trabajo parlamentario, y que haya una mejor identificación entre los que estamos aquí y a los que representamos. Porque nuestro trabajo solamente tiene sentido en tanto en cuanto es útil y provechoso para la ciudadanía que nos vota. Si no, no sirve de nada. Y me gustaría que fuésemos lo suficientemente didácticos para que la ciudadanía comprenda que esta es una región que tiene un gobierno, que toma decisiones, pero también que tiene unos representantes que, más allá de formar gobierno, en la sesión de investidura hace otro papel. Controla el gobierno, papel de la oposición, y hace leyes intentando escuchar, prestar mucha atención a las demandas, a las preocupaciones, a las críticas, a las aspiraciones, a las propuestas de la sociedad. Me gustaría eso. Luego, lógicamente, también reconocer desde la admiración y desde el afecto a todas aquellas mujeres y hombres que en estos 40 años han formado parte de la vida parlamentaria y que han intentado contribuir con su esfuerzo y con su dedicación a que Castilla-La Mancha progrese. Si en todo ese proceso de conmemoración parlamentaria y de la comunidad autónoma va a coincidir con una época electoral, como bien ha dicho, dice que se va a hacer paréntesis durante una parte, entiendo que es el primer semestre de 2023 aproximadamente, pero las campañas electorales cada vez empiezan antes y hay movimientos populistas que divergen con la concepción del Estado de las autonomías, por ir más allá o por pedir una recentralización del Estado. Si considera que se ha hecho ese cálculo, ¿y en qué manera puede interferir en todo ese proceso? Bueno, nosotros vamos a contar con todos, vamos a invitar a todos. Los eventos que hace la Cámara Regional, el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha,
están diseñados y previstos para que pueda participar toda la sociedad y además para que lo pueda hacer con libertad. Nosotros respetamos todos los planteamientos, aunque no los comportamos. Podemos ha tenido presencia en el Parlamento y por tanto estará absolutamente invitado, como Izquierda Unida, lógicamente. Vox hasta ahora no ha tenido presencia en el Parlamento Autonómico, pero tiene diputados y diputadas nacionales por Castilla-La Mancha, aunque algunos no sean de Castilla-La Mancha, como es el caso de Guadalajara, que nos pusieron uno de Madrid, pero tienen representación. Y nosotros vamos a trabajar con todo el mundo que quiera trabajar en un acto que yo creo que no tiene que ser contra nadie, porque Castilla-La Mancha es un invento, pero no es un invento contra nadie, es un invento a favor de la gente de aquí, para que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha tengan más derechos, más bienestar y más igualdad. Para eso se creó la región y en ese espíritu de concordia, de generosidad, de trabajo colectivo, nosotros haremos lo propio y contaremos con todos aquellos partidos, sindicatos, asociaciones, colectivos, entidades, empresas y por supuesto con el conjunto de la sociedad que quiere implicarse en los actos de conmemoración, que tendrán que ser también actos de celebración, pero que espero que sean sobre todo actos de impulso.